Para tu Dios, aleluya. Oh, le adoramos, aleluya. Hemos venido a adorar al que es digno, aleluya. Fuerte iglesia para el Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Principios para una vida cristiana victoriosa. Principios para una vida cristiana victoriosa. Que verdad que eso es importante, ¿no? Como yo realmente mi vida cristiana la llevo en victoria de la manera correcta, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, escribe en Filipenses capítulo 3, versos del 7 al 10. Lo que representaba para Pablo su nueva vida en Cristo. ¿Qué valor le daba Pablo a lo que él tenía contra lo que él tenía antes, que supuestamente era mejor, terrenalmente hablando? Porque Pablo era un hombre bien importante, con doble ciudadanía, lo cual implicaba que tenía su familia dinero, porque él era hebreo, pero con ciudadanía romana, y eso costaba mucho dinero, comprar esa ciudadanía para los que no eran romanos. Posiblemente miembro del Sanedrín o un líder hebreo, acomodado, con mucho prestigio, y él tiene un encuentro con Cristo y la vida le cambia. De momento todo el mundo de su pueblo lo odia porque aborrecen el cristianismo. Ahora es a palos, cárceles, maltrato. Pero mira cómo Pablo ve su nueva vida en Cristo. Leemos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Toda esa vida de comodidad, de prestigio, dice, era ganancia, estaban las de arriba. Ahora yo la estimo como pérdida. Ya yo sé que nadie me quiere porque soy cristiano. Todos los que me amaban me dan para el lado. Okay. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda aquella abundancia, fama, prestigio, posición, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, como era antes como fariseo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es una manera que tenemos que pensar, pero ¿por qué está contento? Si ya nadie, si perdió la fortuna, si ahora lo pasan, le dan palos por ser cristiano, lo meten preso, lo rechazan, pero él dice que eso lo tiene por basura, esa vida anterior. ¿Qué ganó? ¿Qué Pablo vio en el reino? ¿Qué Pablo vio? ¿Qué valor le daba a Pablo? ¿Qué le da Pablo a su posición de cristiano? Que tiene todo aquello por basura, todo aquello. Que Dios nos lo muestre hoy. Padre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra de hoy. En el nombre de Jesús pedimos dirección del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a ver esos principios de la vida cristiana victoriosa. Primero, es importante saber, este primer principio, es saber quiénes somos. ¿Cuál es la verdadera identidad de un cristiano? ¿Quién es usted en el universo, en el mundo? No solamente de hoy, que era lo que Pablo vio
que en el mundo de hoy ya no valía nada para la sociedad, porque se había convertido al cristianismo. Pero él veía el reino de Dios. Él veía lo que era ser hijo de Dios. Él veía lo que era la eternidad que tenía por delante. Él veía lo que Cristo compró, lo que él recibió cuando se convirtió a Cristo. O sea, él hizo una comparación y digo, con todo el sufrimiento, esto es mejor que lo que yo tenía. Es lo que está diciendo Pablo. Lo que yo tenía para mí ahora es basura, porque yo ahora tengo la salvación. Nadie me quiere, me meten preso, me dan palos, me dan latigazos, porque ¿verdad? Es una vida sacrificada para aquel tiempo peor. Pero yo estoy contento porque yo sé lo que he recibido. Tenía un conocimiento, ¿verdad? Saber quiénes somos. En Efesios capítulo 1, verso del 3 al 14, dice estas palabras. A ver si hoy esto nos revela cómo Dios ve a usted y a mí como cristianos. Y usted no es cristiano todavía. Entonces, para que Dios lo vea así, usted tiene que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios me bendijo en los lugares celestiales. Está hablando que esa bendición entonces viene antes de yo nacer. Dios me conocía, Dios tenía un propósito para mi vida. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que un cristiano, aunque en la historia tiene que Dios lo lleva, lo convence, ¿verdad? Para que entregue su vida a Cristo y se convierta en un hijo de Dios. Sin embargo, en la mente de Cristo, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había separado. Eso es lo que está diciendo aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Eso es en amor, habiéndonos predestinado, destinado de antemano, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que eso de ser aceptable a Dios es una obra de gracia, dice ahí. Quiere decir que no es por mérito, no es que tú seas mejor que el vecino, no es que tú seas una buena persona, todos somos pecadores, es que a Dios le plació derramar su gracia a través de Jesucristo y separarte a ti para salvación, ¿verdad? Dice, en quien, versículo 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vuelve a poner la palabra gracia ahí. En él, ¿verdad? Redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Quiere decir otra vez, es un don inmerecido, es pura voluntad de Dios. No hay mérito, no es que tú no fuiste a la cruz, tú no te merecías la salvación, todos nos merecemos la condenación porque somos pecadores. Así que es un acto estrictamente de la voluntad de Dios y del amor de Dios, sin mérito ninguno de parte nuestra, ¿verdad? Dice versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. La palabra beneplácito quiere decir porque quiso. En palabras de la calle decimos porque le dio la gana. Habla de la soberanía de Dios. Habla de que Él lo hizo porque quiso, no tenía necesidad. Es un acto de amor, ¿verdad? Según su beneplácito, ¿verdad? El cual se había propuesto en sí mismo. O sea, eso salió de Él, no porque usted se lo merecía. ¿Y cuál es ese beneplácito? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que entonces usted está dando cuenta de un acto voluntario de parte de Dios que se extiende hacia la raza humana con la encarnación del Verbo de Jesús. En un pequeño pueblito, Dios entra a la raza humana con forma de hombre, de niño, pero era Dios, para hacer una tarea que no la podía hacer nadie, aunque estuviera dispuesto a morir. Una persona no servía su sacrificio, porque Dios demandaba un sacrificio perfecto, sin pecado, y no existe nadie así.
ni ha existido desde la caída para acá. La Biblia dice que todos somos pecadores. Así que aunque hubiera algún ser humano dispuesto a morir, su sacrificio era en vano porque no era aceptable a Dios. Como no había un ser humano sin pecado, Dios tiene que Él mismo tomar nuestro lugar. Y en amor, dice, de tal manera amó Dios el Padre, está hablando del Padre, que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo dio, lo entregó, no para que sorpresivamente lo mataran, sino para morir. Jesucristo supo todo el tiempo que ese era su camino. Lo decían las profecías y él mismo lo había, las profecías las mandó a escribir él. Él sabía que esa incursión implicaba pagar con muerte, porque esa era la sentencia que se le había dado al ser humano. La paga del pecado es que la muerte. Y durante siglos se sacrificaban corderos en el templo, en el tabernáculo. En el lugar santísimo se llevaba la sangre del cordero para pedir perdón por los pecados simbólicamente. El día de la Pascua, que recordaba la salida del pueblo de Israel, se sacrificaban corderos simbolizando la libertad de la esclavitud de Egipto. Siempre el cordero como símbolo de romper la esclavitud, de traer libertad, ¿verdad? De traer perdón. El día de la expiación se sacrificaban corderos y se pedía perdón por los pecados del pueblo, incluyendo los del sacerdote. Así que todo ese simbolismo de todos esos siglos señalaba a que alguien que iba a ser el Cordero de Dios verdadero venía al mundo a pagar los pecados. Por eso Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesucristo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vino a anunciar, a abrirle el camino al Señor, y le está diciendo a la gente: todos esos miles y cientos de miles de corderos de toda la historia hebrea no quitaban pecados, eran símbolos. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, primero tenemos que entender lo que somos. Y dice después, de Efesios 1, del 3 al 14, lo que acabamos de leer, seguimos leyendo, del verso el 11. En él, en Cristo, 1:11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, nosotros son los hebreos, vosotros son los gentiles que no son hebreos, como nosotros, por ejemplo, los griegos, los romanos, no eran, eso eran vosotros, porque la promesa primero fue dada a los hebreos y después se incluyó a los gentiles, que son los que no son hebreos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando usted cree en Cristo, en el evangelio de la salvación, ¿verdad?, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello imborrable, es la marca de Dios. La marca del cristiano es la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano que se convierte a Cristo. En el libro de Daniel nos narra, porque había el sello real, un sello real que no se podía, después una vez se hacía un decreto y se le ponía el sello real, no se podía tirar para atrás. Y narra, por ejemplo, la Biblia cómo Daniel, que era un hebreo que estaba cautivo con otros en Babilonia, haya favor con el rey, y el rey lo hace como un primer ministro, como un líder a Daniel. Y entonces cuando viene el momento del rey Ciro, después de Nabucodonosor, le dicen los otros líderes de ese gobierno, se ponen celosos de Daniel y dice: ¿cómo hacemos para destruir a Daniel? Que era un muchacho de fe, de seguidor de Dios. Dice: vamos a inventarnos que todo el mundo se tenga que postrar delante de la figura del rey. Los reyes reclamaban que eran divinos para aquel tiempo. Y que el que no se postre delante de la figura del rey, de la estatua, pues entonces se lleva a la muerte, se mata, hay que matarlo.
Y entonces, sin que el rey se diera cuenta que era una treta, para matar a Daniel, sacarlo del camino, el rey le llevan la propuesta. Dice: mira, rey, vamos a hacer un decreto con tu sello real, de que el que no se postre a ti se mata, es pena de muerte. Y el rey, que ellos creían que eran divinos también, dice: bueno, pues tremendo decreto. Y le ponen sello. Entonces ellos se pusieron a observar a Daniel, que siempre se arrodillaba a orar al Dios verdadero, a su Dios, a Jehová, mirando hacia Israel. Dije: vamos a ver qué hace este ahora. Y viene el decreto: todo el que no se arrodille delante de la estatua del rey llevado a la muerte. Y Daniel no se arrodilla delante del rey. Y abre las puertas, no lo hizo escondido, y mira hacia Jerusalén y empieza a adorar al Dios verdadero. Y ahí lo cogimos, ahí está. Y van donde el rey: rey, encontramos uno que no se quiere arrodillar delante de tu estatua, y por lo tanto la pena de muerte. ¿Quién es? Es Daniel. No, el rey le había cogido cariño, le había tomado cariño a Daniel, pero no. Y dice que estuvo toda la noche tratando de evitar que Daniel fuera echado al foso de los leones. Toda la noche. Pero como él había puesto el sello, ni el mismo rey podía darle para atrás. Entonces ahí es que lanzan a Daniel al foso y que él no le pasa nada. La historia es hermosa, ¿verdad? Entonces, lo que quiero traer a este ejemplo es que cuando dice que los cristianos tenemos el sello, la arra de la herencia, está hablando de un pacto, y ese sello de Dios es imborrable. Nadie puede quitarle ese sello a nadie, porque el que lo pone es el Rey de Gloria. Por eso Jesús dice allá, hablando de eso, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así es, Jesucristo está diciendo a los que Dios marca con ese sello del Espíritu Santo, que se convierten a Cristo, no hay diablo ni nadie, y eso es para siempre. Puede ser que haya disciplina. Si uno es cristiano y se burla de Dios y vive como le da la gana, pues de momento tú puedes tener un accidente, te puede dar una enfermedad, te puede pasar un montón de cosas, porque Dios disciplina a los hijos, dice la Biblia. O sea, no es que uno por ser cristiano está libre de la disciplina, pero no está ahí no está en issue la salvación, porque tienes el sello real. Eso es importante. Es importante entender que es un cruzar de muerte a vida, y que después que estoy en la vida de Dios con el sello del Espíritu Santo, dejar para la muerte otra vez. Eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que enseña la palabra. Así que es importante entender esa expresión. Dice, voy a leer el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es lo que se da en las bodas como señal de un pacto, es un pacto eterno. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo dura ese pacto? Hasta que venga el Señor a buscarte. Mientras estás en la tierra, está esa herencia. Efesios 2, del 4 al 10, dice de esta manera: cómo Dios viene a buscar gente pecadora, no gente santa, porque santo no es nadie, todos somos pecadores. Eso es un concepto bien equivocado en la tierra. Usted ve que la gente se muere, y si era una buena señora que crió a los hijos, que era una mujer de su casa, esa señora se ganó el cielo. ¿Usted no ha oído decir eso? Pero la Biblia, eso está fuera de la Biblia, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que la madre ejemplar del año es pecadora, y si no se convierte a Cristo, va al mismo infierno que va la prostituta. Justo no hay nadie, todos somos pecadores. Eso hay que entenderlo. La gente cree que si ayuda a los pobres, si le da dinero a los necesitados, pues ya no tiene que recibir a Cristo porque ellos son buenos. La Biblia dice que bueno no hay ni uno. Pero eso no lo quiero decir yo. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios 2, del 4 al 10. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate que Pablo le está escribiendo una iglesia de gente que está viva. No está hablando de que nos resucitará. Dice, no, ya nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. O sea, ya usted tiene un lugar, una morada. Usted tiene un sitio separado. Fíjate cómo lo habla. Y nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por gracia es por pura misericordia de Dios, no por obras, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que tratar de salvarse solo sin una conversión a Cristo es inútil. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. No por obras, que no pueda haber nadie en el mundo que diga, no, eso fue un abuso del Padre, Cristo no tenía que morir porque yo soy bueno. Eso no era necesario. Era para los demás, pero para mí no, porque yo no necesitaba que Cristo me perdonara el pecado, porque yo soy bueno. Además de mentiroso, eres orgulloso. ¿Sabe qué dice la Biblia en la primera epístola de Juan? El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. El que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Sabe qué tú estás diciendo cuando tú dices, yo no necesito arrepentirme? Dice, Dios, tú eres un mentiroso. Porque tú dices que yo soy pecador y yo no lo soy. Eso dice la Biblia. Dice, para que nadie se gloríe. El versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo cristiano? ¿Tú mismo? ¿Quién fue? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, para. Dios espera que tú aprendas a vivir de una manera correcta, que tú aprendas a perdonar, a servir al prójimo, aprendas a amar, aprendas a apartarte del pecado. Dios quiere que tú crezcas. Nunca serás perfecto, pero se espera que hayan unas buenas obras al servicio del reino, que tú estés dispuesto a servir al reino. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tenemos que no olvidar de dónde salimos. El segundo principio, el primero es saber quiénes somos en Cristo, y segundo, no olvidar de dónde salimos. ¿Quién era usted cristiano? ¿Cuál era su camino? Si Cristo no se interpone en su vida y el Espíritu Santo le prepara el corazón para que usted le reciba, porque la fe viene de arriba también, que es importante no olvidar de dónde salimos. Y Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A quién le está hablando? A todos los miembros de la iglesia. No le estaba hablando a 4 sinvergüenzas que habían allí. Le estaba hablando a la congregación, amas de casa, hombres responsables, gente que no se había convertido a Cristo, que no conocía de lo que era el camino de Dios y ahora se convirtió, y le dice, y dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo el mundo, aquí hay 2 reinos en la tierra, o está bajo el reino de Cristo o está bajo el reino de Satanás. No se puede ser neutral. Siguiendo la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye el apóstol Pablo, en ese espíritu de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dignos de condenación. Quiere decir hijos de ira, hijos de la ira de Dios, dignos de condenación, lo mismo que los demás. Ustedes y yo, le dice Pablo, los que nos merecíamos era el infierno. De allá nos fue a buscar al Señor, ¿verdad? Eso no se debe de olvidar. Usted no debe de olvidar cuál es su condición, dónde estamos nosotros, hasta que el Señor nos
encuentra. Esto lo dice después de otra manera en Romanos capítulo 5 del 6 al 11. Dice así, Romanos 5, 6. Escucha esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los que, ¿verdad? Los que no servían al Señor. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Escucha lo que hizo Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo éramos hasta cuando Cristo murió? Pecadores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por esa conversión, ahora ya no somos, no estamos bajo la ira de Dios, somos sus hijos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, antes de conocerle, Él nos buscó y murió. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando no le amábamos, no le buscábamos, no le conocíamos, Él murió por nosotros, ahora que somos sus hijos, pues ahora esa vida resucitada de Él pasa. Nosotros los cristianos tenemos una vida resucitada. Hemos pasado de muerte a vida, como Jesús. Por eso es que el bautismo es, en la Biblia, la palabra bautizo, de donde viene el bautismo, quiere decir hundir o sumergir. Porque representaba una tumba el bautismo, el agua, ¿verdad? Y los cristianos se bautizaban después de convertidos, no de niños, después de convertidos, se bautizaban y entonces iban a ir, dice la Biblia, en imitación de la muerte de Cristo, que fue a la tumba, a la tierra, y al tercer día resucitó. Usted, cuando se convierte a Cristo, el bautismo simboliza que usted murió una vida anterior, por eso es por inmersión, como si lo estuvieran enterrando en la tierra. Y cuando sale, significa que usted resucitó una vida nueva porque usted le dio su vida a Cristo. No es que está pasando en ese momento. Sucedió cuando usted se convirtió, pero se representa por el bautismo. El pasar de muerte a vida, una vida resucitada. Los cristianos tienen una vida resucitada. Ya no estamos muertos espiritualmente, ahora somos miembros de la familia de Dios. Que estamos en esta carne todavía tratando de ser lo mejores posible, ¿verdad? Luchando con las debilidades y tratando de ser mejor personas cada día, pero como hijos de Dios, porque hemos entregado la vida al Señor. Y así que sigue leyendo, pues mucho más, estando reconciliados, el versículo 9, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que, además de conocer quiénes somos, no debemos de olvidar de dónde salimos. No merecíamos que Dios nos perdonara. La multitud gritaba, crucifícale, crucifícale. No hicimos nada para que Él muriera. No apreciamos la venida de Cristo. Nosotros como raza humana los llevamos al Calvario. Como raza humana los llevamos al Calvario. Hasta cierto punto usted y yo estábamos representados allí en aquella multitud que gritaba crucifícale, crucifícale. Vino y no lo estimamos, dice la Biblia. Pero aún así Él siguió con su plan de salvar y de redimir. Así que el tercer concepto, primero, saber quiénes somos. Segundo, de dónde salimos, que no merecíamos eso que Dios hizo. Tercero, tener un concepto claro del reino. ¿Qué es el reino de Dios? De lo cual se habla mucho en la Biblia. El reino de Dios en la tierra. Señor, venga tu reino. Ora Jesús allá en el Padre Nuestro. Nos enseña a orar. ¿De qué está hablando Dios? ¿Cómo viene el reino a la tierra? Ahora. Sabemos al final que los cristianos muertos y vivos serán levantados. Y eso es ahora. Pero ahora, ¿cómo viene el reino a la tierra? ¿Qué es reino en la tierra? Y yo tengo un PowerPoint ahí que lo vamos a tratar de explicar, entonces, ese concepto de manera, a pedirle que apaguen algunas luces del frente para que se vea mejor. Bueno, yo creo que se ve bastante grande, pero por lo menos que me apaguen esta luz de aquí. La primera. Ok, el reino en la tierra
solo la iglesia es parte del reino de Dios en la tierra. Eso es una aseveración. La Biblia dice en 2 de Pedro que este mundo está abocado y destinado a la destrucción. Dice que el mundo, la tierra, se quemará. Los elementos se fundirán. La tierra será deshecha. En algún momento, después que se vaya a la iglesia y todas esas cosas. En algún momento. Así es que ahí se va todo lo que hay en la tierra. Todo. Orfanatos, asilos de ancianos. Todo el que no tenga el nombre de Cristo no va a estar aquí en la tierra. Porque la iglesia, antes de la destrucción de la tierra, ya la iglesia se ha ido. Pero en algún momento, habla la Biblia en 2 de Pedro, de una tierra abocada a desaparecer. Dice inclusive que los elementos se fundirán. Habla de una temperatura entonces sobre 2000 grados en toda la tierra. Para que se fundan, se derrita la piedra, el hierro, y todo se fundirán. Así que la Biblia habla de que lo que hay aquí es un escenario donde está la iglesia conviviendo con las fuerzas del mal, que para el tiempo ese ya estarán apresados y la iglesia se habrá ido y Satanás estará atado, ¿verdad? Y los inconversos pues estarán en el infierno ya, ¿verdad? Ya se habrá dividido el mundo en resurrección de muerte y resurrección de vida. Entonces, lo único que se levantará con el Señor, lo único es los redimidos marcados con la sangre de Cristo. La Biblia dice que bueno no hay nadie. Así que solo la iglesia, solo los redimidos es parte del reino de Dios. Cuando la Biblia dice que venga el reino de Dios en la tierra, está hablando de el proceso que empezó ya de Pentecostés para acá, del momento de la venida del Espíritu Santo, para que se predicara el Evangelio, y el pueblo que Dios conoce, ese pueblo que está en la historia, Dios está recogiendo un pueblo que son los redimidos desde toda la historia hasta el día que se cierre la puerta, llenando la casa de Dios. Hay otros versos que hablan de eso, que se llene la casa del Señor. Cuando llegue esa última persona que Dios sabe quién es y dónde, y ya se termine la obra del Espíritu Santo, se acabaron la oportunidad de uno entrar, ya, por supuesto, ya todos los redimidos estarán en las manos del Señor, y entonces vienen los procesos finales del fin del mundo y lo que habla la Biblia. Vamos a pasar a la próxima lámina. Vamos a poner esto, usted quizá, vamos a usar 2 versos aquí. Aquí yo pongo una línea divisoria. Aquí representa la humanidad completa. Aquí está, esta línea es una conversión a Cristo. Cuando usted, que es pecador igual que todo el mundo somos, usted pasa a través de Jesús, se convierte a Jesús, le entrega sus pecados, usted pasa de muerte a vida. Pasa a ser parte del reino. Este es el reino. Esto está abocado a la destrucción o a la condenación. Solamente es parte del reino lo que hay arriba. La culpa cayó sobre Jesús y su justicia es imputada a nosotros. No hay condenación. O sea, la conversión significa, genuina, significa que tú pasas de muerte a vida, tus pecados son perdonados y de ahora en adelante tú eres un hijo de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida para siempre. Esperando o que te mueras o que venga el Señor, llega el momento de buscar a la iglesia, pero para irte con el Señor, ¿verdad? Eso, vamos a ver, primero, vamos a ver cómo está toda la raza humana. Vamos a buscar Romanos 3 del 21 al 25, ¿qué dice la Biblia? Romanos 3 del 21 al 25 dice de esta manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está hablando Pablo ya después de Cristo, que se había manifestado, la profecía se había cumplido porque había Cristo venido, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Ahora lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. No hay diferencia. En cuanto a la evaluación humana, hay diferencia. Este es un ciudadano, un buen padre, un hombre trabajador, ¿verdad? Responsable, no es convertido, no tiene salvación, pero la gente dice que es un buen hombre. Y aquel otro, pues un vendedor de droga, o es un alcohólico, un maltratante, yo no sé qué. Esa es la evaluación humana. Y ciertamente hay esos tipos de conducta, pero en el aspecto espiritual, el padre ejemplar y el otro que es un abusador están, ¿dónde? Acá abajo. Porque todos pecaron. No hay que matar, ni robar, ni vender drogas para ser pecador. Solamente hay que nacer en este mundo ya. La herencia del primer Adán pasó a toda la raza humana. Dice aquí, seguimos leyendo. Del verso 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que eso es lo que está diciendo ahí, es que todos estamos acá abajo. Hay un evento de crisis que tiene que pasar, que se llama conversión. La palabra conversión viene del griego, que quiere decir dar a la vuelta, ¿verdad? Eso quería decir, yo voy así y hacer esto es conversión, físicamente hablando. En el aspecto espiritual, quiere decir yo voy caminando conforme al mundo, sin fe, sin entregarle la vida a Cristo, con el resto de la humanidad camino al precipicio del infierno, que es lo que merecemos todos, que somos pecadores. Dios me ilumina, el Espíritu Santo cambia mi corazón. Entonces yo me detengo en el camino y me doy cuenta que Dios me dice, no, ahí a mí me lo dice, a los demás que están al lado mío siguen caminando para allá, porque eso no es a todo el mundo. Uno predica, pero el Espíritu Santo es el que revela a quien quiere. Y entonces, de momento yo hago así, yo me doy la espalda al pecado, le doy la espalda al precipicio del infierno, y yo miro la cruz del Calvario y digo, Señor, yo soy pecador, pero yo quiero estar contigo, yo te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo te recibo, yo quiero que tú seas mi Señor. Y si ocurre eso de una manera sincera, no quiere decir que ahora tú eres perfecto, lo que quiere decir que ahora tú naces una vida nueva. El Espíritu Santo viene a morar, te marca, te sella, y tú empiezas un caminar en la vida que implica a veces fallar, puede ser, porque los cristianos no somos perfectos, pero ya tú eres un hijo de Dios, si es que te convertiste de corazón al Señor. Así que eso es lo que estamos diciendo. Tenemos que tener claro lo del reino. ¿Qué dice arriba? Que dice, la culpa cayó sobre Jesús y su justicia es imputada a nosotros. La justicia de Cristo es imputada a nosotros, que no somos perfectos. Pero Jesús nos cubre. La Biblia habla de Jesús como un mediador, alguien que nos cubre con su sangre, que quiere decir, siempre uso este ejemplo, si esta Biblia somos nosotros, aquí, ¿verdad? O este papel que está aquí encima, somos nosotros, lo que dice la Biblia es, al convertirnos a Cristo, el Padre no ve nuestro pecado, le confesamos a Jesús nuestros pecados, pero a nivel del espiritual somos perfectos, santos. Por eso la Biblia le llama a la iglesia los santos del Señor. Porque en posición somos hijos de Dios. En la vida cotidiana tenemos al confesar pecados a Jesucristo, que es nuestro Señor. Pero esos pecados no nos separan de Dios, porque ya eso fue pagado con la sangre de Cristo. Eso es lo que vamos a leer ahora. Eso que yo acabo de decir en mis palabras, lo dice Romanos 8, del 1 al 4. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne?
en mi propia voluntad, sin rendirle el corazón a Jesús. Bajo la ley de la carne. Bajo la ley de la carne yo tendría que ser perfecto para salvarme. Tendría que ser como Dios, sin pecado. Porque el ser humano fue separado de Dios por un solo pecado. Dice Santiago 2:10 que el que viola la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Si yo duro 300 años en la tierra y pecara una vez, que eso lo hacemos, fallamos con la mente de muchas maneras, pues ya yo no iría a la gloria. Porque la Biblia, la gloria demandaría perfección y yo ese pecado, como le pasó a Adán, pues ya no tengo la perfección. Dios sustituye eso con la gracia. Como yo sé que en tu carne tú no podría llegar nadie a la gloria porque son pecadores, yo los cubro y le transfiero mi justicia y ustedes me entregan su pecado. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que dice aquí, eso es lo que estamos leyendo, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, defendiéndose ellos mismos, sino conforme al Espíritu, por el sello del Espíritu Santo que nos dice que somos propiedades de Dios, que lo leímos ahorita. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, infierno, separación. La vida de Cristo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de una ley inexorable. El hombre que pecare ciertamente morirá. Y entonces eso le quita el poder a la ley, porque ahora ya no soy juzgado, porque ya fui juzgado en la cruz del Calvario. Cuando yo le doy mi vida a Cristo, mis pecados estaban clavados en aquella cruz. Y ni aún en el campo secular, en el tribunal, se puede juzgar dos veces a la persona por el mismo delito. Ya el cristiano dice, no, si el diablo te dice, pero tú no eres perfecto, ¿cómo tú dices que eres cristiano? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cállate la boca, Satán. No, pero tú, mira, tú fallas. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cállate la boca. Tú no tienes parte y suerte. Ya tú me perdiste a mí. Ahora yo tengo un nuevo soberano que no se llama Satanás. Mi rey se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Y tú no me puedes arrebatar de la mano de él. No me puedes arrebatar de la mano de él. Seguimos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, salvarme, era imposible para la ley. Sirviendo mandamientos, nadie se podía salvar. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que la ley lo que hace es que me descubre. La ley es un medio para llevarme a Cristo. La ley lo que hace es que me retrata. No es que la ley no venga de Dios, viene de Dios, pero me retrata. Lo que hace es que si soy humilde me dice, mira René, tú tratas, pero tú no puedes ser perfecto. No sigas tratando de salvarte por ti mismo. Rinde y reconoce que necesitas perdón y salvación, porque tú vas a fallar. Lo que era imposible para la ley, ¿por cuánto qué? Porque era ¿qué? Débil en la carne. ¿Tú sabes lo que es que la Biblia dice que un pensamiento nada más es pecado? Un pensamiento, se peca hasta de pensamiento. El desear a una mujer, el ser codicioso, el tener envidia a alguien, el tener un odio. ¿O usted cree que es pecado nada más que robar y matar y vender droga? El orgullo, la soberbia. O sea, hay tantas cosas y variaciones de cosas que serían suficientes para no poder ir a la gloria, que si no es por la sangre de Cristo, aquello estaría vacío allí. Por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado ya no me condena, él está condenado. Ya el pecado no me puede condenar, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores murió por mí en la cruz del Calvario. Ya el pecado no me puede condenar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, a la ley de tratar de salvarnos nosotros mismos, sino conforme al Espíritu.
Lo que marca a un cristiano es las arras de la herencia, es la presencia del Espíritu Santo en su vida. No es su performance. La meta y lo que deseamos ustedes y yo es agradar a Dios y hacer las cosas bien. Un cristiano quiere cambiar, quiere dejar lo malo, desea agradar a Dios. Pero como era imposible por la carne, por la ley, por la carne, pues tenemos que refugiarnos en su gracia. Porque tú sabes que las iglesias legalistas es donde más la gente se descarría. En la iglesia legalista tú sigues dos caminos. O te conviertes en un fariseo que aparentas que tú no pecas y te pasas juzgando a todo el mundo, mirándolo así con el cuello estirado, de arriba abajo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que dice la Biblia, la santidad es la sangre de Cristo. La santidad imputada, que es lo que acabamos de leer. No es tu santidad, es la santidad de Él. Y eso, lo que están implicando, ¿sabe qué es? El que predica eso está diciendo, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver porque yo soy santo. Tú no lo eres. Yo te lo digo a ti, porque si ellos pensaran que ellos se van de cabeza para el infierno, no estarían diciendo eso. Pero lo dicen pensando que ellos no van que ellos no son pecadores, lo cual es una mentira y es orgullo, ¿verdad? Y entonces tú tienes dos alternativas. Los sinceros se apartan y se van para la calle. Hay miles y miles y miles de personas descarriadas que amaron al Señor y se convirtieron, pero que trataron de, no, le pusieron tantas prohibiciones y tantas cosas en la iglesia, le hicieron creer que tenía que ser tan perfecto, que no era ni el que se lo predicaba tampoco, porque el que se lo predicaba era pecador también, que ellos dijeron, bueno, esto no es para mí, yo no puedo llegar al nivel de la santidad que tienen esos santurrones que están ahí, que son fachadas, por lo tanto yo me voy para la calle. O tú te unes al concierto de los fariseos y tú asumes la apariencia de piedad, aprendes a estirar el cuello y a mirar a la gente rara. Pero la Biblia, yo creo que el Señor, bueno, la gente que más problemas le dio a Jesucristo fueron precisamente los fariseos. Porque ellos le decían a Jesús, arrepente, pecador eres tú, le decían a Jesús. Nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros guardamos la ley, ayunamos, damos ofrenda, diezmos, vamos al templo, esto y lo otro. Y entonces, si ustedes son sepulcros blanqueados, le decía Jesús, ustedes son como las tumbas, están bien pintaditas por fuera, pero tú escarbas y lo que hay un chojo de huesos podridos abajo. Ustedes son así, se ponen una apariencia de piedad tremenda, pero allá no, tienen orgullo, no tienen misericordia. Hay soberbia en su corazón. Son sepulcros blanqueados. Yo estoy tratando de que la iglesia de Glenview sea cristiana, ame a Dios, aprenda a vivir correctamente, pero yo no quiero formar un bonche de fariseos aquí. Yo estoy tratando de que aprendamos a lo que es una relación con Cristo, no una religión. La relación es dejarse caer en los brazos de Dios, es reconocer la pequeñez de uno, es confesar los pecados cándidamente como un niño delante del Señor, es caminar con él, es adorar su nombre, es refugiarse en sus brazos como un niño cuando se da un golpe, aun cuando pequemos, en vez de correr en contra de Dios, vamos a correr a los brazos del Señor. Te volví a fallar, perdóname, Señor, y no pensar, no me quiere porque Él quiere a aquel, pero a mí no. Él está esperando a sus hijos, también golpeados por la vida y por sus debilidades, para Él extenderles su gracia y sanarles el corazón. Ese es el Cristo, ¿verdad? Y por último, además del reino, ya hemos hablado de eso, no sé si le falta algo, el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? La carne es la propia fuerza de uno y lo otro es la fe en Cristo. Bueno, entonces, lo último principio que vamos a dar
es conocer los tiempos y el propósito de Dios en nuestra generación. Cristiano que vive en este mundo con ideas imaginarias o conceptos equivocados sobre lo que es la justicia, lo que es lo bueno, lo que es lo malo, cuáles son sus metas, quién es su modelo. Y eso uno tiene que tener esa capacidad por la palabra y con la ayuda del Espíritu. Mira, esta persona, aún los candidatos políticos, aquí hay candidatos políticos que son irreverentes, se han proclamado hasta ateos. Hay una muchacha ahí que salió con muchísimos votos, ¿verdad? Que ella dijo que era atea. Y yo creo que hay jóvenes cristianos que dicen que van a votar por una persona atea, enemiga del evangelio. Porque es que como es joven y es de esto y es rebelde, pues yo me identifico con ella, porque yo tengo rebelión con los adultos por causa de mis papás. Y como llevo esa rebelión, voy a castigar a los adultos votando por una inmadura que no tiene principios cristianos ninguno. Entonces, esa incapacidad de juzgar los tiempos donde vivimos y votar por candidatos políticos ateos, enemigos del evangelio, bandidos, ¿verdad? Que los hay por ahí, que sabe uno que son mal ejemplo. Ser seguidores de artistas que lo que son personas que no son modelos para nada. A un cristiano, o sea, ¿qué importa que tú cantes bien? Pero tú amas al reino, tú amas las cosas buenas. Entonces, ¿por qué sigues lo que es malo? Entonces hay que tener concepto de los tiempos. Jesucristo le dijo allí en Mateo capítulo 16, el Señor le dice a los fariseos, Mateo 16, del verso 1 al 4, dice la Escritura, y ya mismo ustedes lo tienen ahí primero que yo, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Por qué dice ahí que vinieron para tentarle? Vinieron para que Jesús diera un show de poder y de milagros. Ellos sabían que él había sanado ciegos, leprosos, sabían a lo mejor que los milagros de Jesús, la multiplicación de los padres, su fama se había regado. Y ellos dicen, vamos a ver si nos hace unos cuantos milagritos allí para ver. Jesús, si tú eres Dios, hazte unos cuantos milagros ahí. Como si Jesús fuera el mago de un circo. Y Jesucristo le contesta, respondiendo, el versículo 2, les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Cuando usted ve por la tarde, la gente del campo, aquella gente de agricultores y ganaderos, que llevan ovejas y vacas y cosas, y se convierten en unos expertos en el tiempo. Dice que los jíbaros de hace 60 años miraban el cielo, decían, va a llover, todo veía una nube, decía, esta tarde va a llover, y no era una canción de Manzanero, era que entonces, esta tarde va a llover. Y entonces, porque tenían una sensibilidad, no sé si era la presión que ellos la detectaban, o era, ¿verdad?, la experiencia de depender tanto de esa lluvia para sus cosechas, ¿verdad? Y sabían, y esta gente eran unos expertos. Dice, ustedes saben cuándo viene buen tiempo. Y el versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Veían el cielo, decían, hoy hay tempestad, hoy va a llover, ¿verdad? Y dice Jesús, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ustedes saben distinguir el tiempo, el clima, pero me han estado anunciando por siglos y siglos. Todos sus profetas hablan de mí. Describieron mi venida. Y ustedes no me conocen. Y son los líderes religiosos. O sea, se pasan 1000 y pico, 2000 años hablando de mí.
que yo iba a venir esperando el Mesías que iba a venir. Yo estoy aquí, he hecho milagros, he visto, ustedes han visto lo que nadie puede sanar un leproso. Yo he sanado 10 de un cantazo y he levantado, dado vista a los ciegos de todas, ciegos desde la infancia, desde niños, y han recobrado la vista. Ustedes han visto y ahora quieren más señales, como si yo fuera un show. ¿Sabe cuál señal yo le voy a dar? La señal del profeta Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y salió. Yo voy a estar 3 días en el vientre de la tierra, muerto. 3 días muerto. Ustedes celebrarán. Satanás quizás también allá en el infierno. Pero al tercer día la tumba va a empezar a brillar. Va a haber un pequeño terremoto allí. Los lienzos que estoy cubierto se destaparán. Y yo me voy a levantar. Porque yo soy el Señor de la vida. Y la muerte no me puede retener. Esa es la señal. Tiene que creer en el Cristo resucitado. El Cristo resucitado, no el Cristo colgado de una cruz. Fue necesario la cruz. Pero el Cristo ya no está en la cruz. ¿Verdad? El Cristo resucitado, con vida, es el que nos puede y el que nos salva, el que nos perdona de los pecados. Si no pasa por eso, según la línea que establecimos ahí, no hay salvación. La salvación no se puede conseguir buscando atrechos. Déjame darle comida a los pobres, déjame ir a cuidar a enfermos al hospital, déjame ir allá a ser religioso, déjame rezar 20 Padres Nuestros cuando me levante. O sea, tú no puedes sustituir a Cristo con religión ni con buenas obras. Tienes que reconocerte pecador y entregarle la vida. Yo como pastor quisiera facilitarte el camino y que tú lo hicieras. Vente a este bautista, ¿no? Si ser bautista no salva a nadie. Te tengo que hablar con sinceridad. Es necesario doblegar el orgullo, reconocer que somos pecadores y entregarle nuestra fe a Jesús.